Muy bien, pues bueno, pues vamos a dar inicio a lo que estábamos dándole secuencia a esta clase que pues ya prácticamente estamos en unos tres cuartos ya de la meta final de este curso. Ya haciendo un recuento por ahí, pues bueno, tenemos ya 13 videos, 13 clases de esto, entonces pues bueno, por si hay alguna que quieran recordar algo, pues bueno, ahí están ahí todos los videos en la página de YouTube de Daniel Obed, así se llama nada más, Daniel Obed. Y bueno, pues ahí pueden estar retomando algunas clases o algunos conceptos. Y bueno, pues la clase pasada estuvimos hablando acerca de el pan, la mesa de los panes, el shulchan, y que, pues bueno, nos centramos mucho en este tema de la mesa del pan específicamente, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el pan, su dinámica, todo lo que tenía que ver con, pues, la solidez de la palabra. Incluso Yeshua dijo también que él es el pan de vida. Entonces, imagínense dimensionar el pan, el lejem apanim, que se llama en hebreo, a todo lo que tiene que ver con Yeshua siendo el pan de vida. Y bueno, es muy interesante poder identificar, ¿no? Esta verdad presente en nuestras vidas y que de alguna otra forma, pues bueno, es muy vital para que nosotros aprendamos a identificarla. Añadiendo un poquito, hablando de la palabra de Yeshua siendo el pan de vida, eh, cuando Yeshua iba a ser tentado, en la primera vez que se acerca Jailel para hacerlo tentar, específicamente le dice eso, ¿no? Que si quiere convierta las piedras en pan. Y Yeshua le dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Pero curiosamente comienza hablando acerca del escrito está. Entonces hay algo muy interesante en cuanto al escrito está, para finalizar esta parte del área del pan, o bueno, del shulhan también que seguimos comentando. Pero curiosamente eh, la palabra escrito está cuando nosotros vamos un poquito más al origen, o bueno, de dónde viene, más bien del griego, y viene la palabra grafos, que significa grabado. Entonces, la palabra, cuando Yeshua dijo, mis palabras son espíritu y son vida, o que dijo que Él es el pan de vida, tiene que ver un poquito relacionado a esto, a nuestra forma de cómo, qué tan grabada está la palabra del Eterno en nuestras vidas. Muchas veces la gente se enfocó en aprenderse versículos de memoria y llenarse de palabra, o eso más bien lo interpretaron como llenarse de palabra. ¿Qué tanta palabra sabes? Es que tantos versículos sabes. Y en un sentido no está mal aprenderse de memoria la palabra, que tú sepas la palabra, que la memorices. Eh, Sin embargo, esto va más allá de una forma intelectual o de un estado de tu memoria, sino tiene que ver con un estado de ser grabada la palabra dentro de ti. Entonces, cuando la palabra es grabada dentro de cada uno de nosotros, entonces hay vida y hay una evidencia, ¿no? De un comportamiento incluso reflejándose en cada uno de nosotros. Eso podríamos decir que es la vida del adorador incluso, ¿no? Porque el adorador, cuando presenta su corazón diariamente delante del Eterno, entonces hay una expresión de su palabra dentro de él. Y al expresar su palabra, pues evidentemente lo que genera es una vivencia, una vida en la palabra, y eso tiene que ver con que la palabra cada día va trazando una evidencia del eterno en su vida o en nuestras vidas, y conduciéndonos pues a un avance, ¿no? En todos los aspectos.
y que obviamente, ¿verdad? Cuando uno este, está débil o hay alguna dificultad, la misma palabra te lleva, ¿no? Es el alimento para poder seguir avanzando y para poder darte la evidencia, pues de lo que Yeshua es para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces Yeshua es el pan de vida, Yeshua es el pan, el Ejemapanim, que nos da vida, que nos da la evidencia para cuando está grabada dentro de nosotros su palabra, lo que genera evidentemente pues es una expresión de una vida de reino, una dinámica que nos lleva cada vez más a vivir, a experimentar el reino en todos los aspectos, ¿no? Entonces, por eso sí es muy interesante poder identificar eh, la palabra del Eterno en todos los aspectos y una evidencia en nuestro caminar, ¿no? Como decíamos, el eje Mapanim, pues era ah, un pan que comían los sacerdotes, ¿no? Los adoradores, los guerreros, como decíamos en las clases pasadas. Ahora, si nosotros vemos como tenemos aquí, bueno, aquí tenemos el pan, ¿no? Un pan que nosotros estamos identificando ahí, ¿verdad? Pero curiosamente también había una corona, que esto es algo muy importante. Decíamos que el altar de incienso, el Mizbeach HaKetoret, tenía una corona que se relacionaba a la corona de el sacerdocio, y eso también dicen que esta es una corona, pero en relación a la corona de los reyes, ¿verdad? Que evidencia, ¿no? O que es dada a Israel, ¿no? Porque el Eterno de Israel salieron la Keuná o los sacerdotes y todo lo que tiene que ver con los reyes, ¿no? Entonces, eso también simbolizaba, recuerden que también había unas argollas o unos aros, ustedes ven ahí unas barras para sostener la mesa, esta mesa era de madera de acacia revestida de oro, ¿no? Y pues todos estos significados que hemos estado viendo se repiten, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Una mesa siempre será una mesa de pacto y eso es muy importante identificar, ¿no? Como bien lo saben algunos o que toda mesa siempre es una mesa de pacto, una mesa de alianza. Y aquí nosotros lo vemos a través de las argollas, ¿no? Porque recordemos que las argollas, un anillo, tiene que ver con eso, con un pacto, con una alianza, con un compromiso, en el caso del matrimonio, en el caso del padre hacia con el hijo, ¿no? En el caso del hijo pródigo, de heredad, de herencia. Entonces, si nos damos cuenta, el anillo, pues, tiene que ver con eso, ¿no? Con una alianza, con un pacto. Y las mesas, amados y amadas, siempre serán mesas de pacto. Y por eso se dice que con quien te sientas a comer, te estás pactando literalmente, ¿no? Por eso, regularmente también, todas las comidas o los festejos bíblicos, en las fiestas bíblicas, en las fiestas de Dios, del Eterno, nosotros vemos que la mayoría tienen un contexto en comida y dentro de una mesa, porque simboliza esto, una familia, ¿no? Recordemos que en una mesa se da el pan, como está aquí, pero también se da una evidencia de lo que tiene que ver con la paternidad de Dios, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando nos sentamos en Shabbat y cuando hablamos la palabra como padres, o simplemente los que estamos al frente de una casa o de una casa espiritual incluso, ¿no? En caso de cuando es un pastor o alguien, ¿no? Que está al frente, un líder espiritual. Y cuando se sienta a la mesa, curiosamente es eso, ¿no? Es una evidencia de impartición, de paternidad, pero también de la palabra, ¿no? Recordemos que por eso, evidentemente, cuando nos sentamos en la mesa de Shabbat, pues obviamente lo que se imparte no nada más es el pan, el recordatorio, sino se imparte la Torah, la palabra del Eterno,
y se enseña la palabra. Por eso, todos esos significados envuelven la mesa del Shulchan en cada uno de nosotros, y por eso es muy importante siempre recordar esto, ¿no? Cada vez que nosotros nos sentamos es también ¿cómo podríamos decir? Una atmósfera como la atmósfera del Shulchan, ¿no? El Shulchan es muy interesante porque es una mesa de legislación, por eso tiene una corona. Y bueno, en términos de jurídicos, el juez, como bien lo saben, es el que determina el acto o determina más bien la ley o la establece, ¿verdad? Y no se puede de alguna otra forma revocar. Por tal motivo, siempre, por ejemplo, en la fiesta de Pesaj, que se toman 4 copas y se toman ciertos aspectos, ¿no? Las hierbas amargas, se come el matzá, y se hacen ciertas declaraciones. Esa es una mesa judicial o una mesa legislativa donde se establece, ¿verdad? Y qué curioso, ¿verdad? Digo, cabe mencionar que curiosamente en tiempos difíciles, por ejemplo, digo, tal vez a lo mejor más adelante la gente estará mirando estos videos, pero curiosamente los que de casa sabemos, ¿verdad? Que cuando vino todo este momento difícil de pandémico, curiosamente fue en la fiesta de Pesaj, que como casa determinamos en ese año, recuerdo de muy, muy importante, que fue muy, muy trascendental en ese mes, ¿verdad? Para la nación de México, en este caso. Ya otros países pues ya venían con brotes de este virus. Sin embargo, cuando nos sentamos en la mesa de Pesaj, fue una de las cosas que se legislaron, y yo creo evidentemente que las mesas del Shulchan son mesas legislativas, mesas que evidencian y establecen los juicios del Eterno sobre nuestros enemigos, ¿no? Entonces, por eso recuerden que en la fiesta de Pesaj se sentaron, ¿verdad? Y establecieron eso, y se estaba celebrando una libertad, pero a la vez, recuerden eso, lo hablamos en Pesaj, pero a la par se está enjuiciando al faraón, se estaba enjuiciando al faraón, ¿no? A los primogénitos, estaba viendo la muerte de los primogénitos. Entonces, si se dan cuenta, por eso es el Shulchan tiene una corona y es una mesa de juicio en contra de tus enemigos. Y cada Shabbat, evidentemente, también es una mesa en contra de nuestros enemigos, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí gracias Jesse por el comentario. Dice, pues está revestido de toda autoridad para aplicar la ley dentro de sus atribuciones y competencias. Gracias. Sí, o sea, eso es muy, muy importante que nosotros identifiquemos que lo que es el Shulchan, porque por eso tiene una corona, ¿no? Y por eso hago un poquito hincapié de eso, porque los símbolos que aparecen en el Shulchan, que es una corona, son unos anillos, tiene que ver con la madera de acacia. Obviamente aquí tú no te vas a sentar en la mesa con un corazón no moldeable, un corazón este, alejado del eterno, desalineado de Dios, o sea, con amargura o con disensión o discusión, etcétera, etcétera. O sea, por eso es una mesa de madera de acacia. Recordemos que una de las características, ya habíamos visto que el altar de incienso también es de madera de acacia. El Shulchan en este caso también era de madera de acacia. Y recordemos, para los que estuvieron desde el inicio, recordemos que siempre la madera de acacia tiene ciertas características, como lo que es moldeable, como lo que es una madera resistente, una madera que no se quiebra. Entonces, esas características en el carácter del corazón de la persona provocarán la legislación en contra de sus enemigos. Porque ¿qué pasa cuando un corazón no moldeable o un corazón recoroso quiere emitir juicio en contra de sus enemigos? Pues evidentemente, ustedes bien lo saben. ¿Cómo será ese juicio? Obviamente no será una emisión de justicia, sino simplemente
con rencor, con dolo, ¿no? O sea, queriendo o deseándole el mal a las personas. ¿Cuántas veces oigan esto? Muchas oraciones de personas que no tienen un corazón alineado al corazón del Eterno, quieren legislar así, queriendo enjuiciar. Y yo lo he visto muchas veces, ¿verdad? O muchas veces he escuchado de ciertos aspectos de supuestas oraciones, hablando un poquito de esto, de legislar, de emitir juicios, emitiendo juicios en contra de personas, queriendo deseándoles el mal y eso se le llama oraciones imprecatorias, oraciones de hechicería. Y lamentablemente no está la madera de acacia, por eso creo que aunque no se mira, porque lo que se mira es el oro, ¿verdad? Que hablamos de proceso, hablamos de purificación, ¿no? Para eso es el oro, o más bien por eso es el oro, el hecho de la evidencia del metal que sea purificado, ¿no? Que tiene que ver con proceso, con prueba, con aflicción muchas veces. Sin embargo, la madera de acacia es evidente para todo esto, o sea, envolviéndonos en este tema de la legislación dentro de una mesa, eh, Dios o el Padre nos da un ejemplo a seguir muy claro y muy específico, porque Él dice que sus juicios son justos. ¿Por qué? Porque son paternales y sí van en contra de los enemigos y sí evidentemente se legisla y sí se derriba. O sea, imagínense la legislación de la mesa de la fiesta de Pesaj, que mientras era dentro de las casas de Israel era algo pues muy paternal, muy familiar. Estamos celebrando nuestra libertad, comiendo el matzot, las copas, etcétera. Pero ¿qué estaba sucediendo afuera, no? Estaba viendo mortandad, o sea, esos son los justos juicios de Dios, si me explico. Sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos, ¿verdad? Bajo esa misma perspectiva y teniendo un corazón adorador, un corazón de madera de acacia, si lo podemos definir así, evidentemente lo que se legisle será de una forma paternal y de una forma conforme al corazón del Eterno. Entonces, por eso la mesa del Shulchan es muy, muy importante. El pan evidencia, ¿verdad? Lo que decíamos la clase pasada, todo lo que tiene que ver con la palabra, el diseño de la palabra, la revelación de la palabra, el peso de la palabra, lo fresco, la frescura de la palabra. Hablábamos de las características, pero ahora la palabra ahora se está evidenciando a través de esta mesa, ¿no? Como lo vemos aquí, es muy, muy interesante porque como vemos, ¿no? O sea, siempre las mesas son lugares de pacto, son lugares de la paternidad, ¿no? O que nos envuelve la paternidad de Dios y nos envuelve su palabra, ¿no? El pan. Y curiosamente, algunos comentaristas decían que el pan, como decíamos, ¿verdad? También había algunas porciones de incienso, por eso el pan o el incienso que tiene que ver con la oración, lo decíamos en el mueble del altar de incienso, ¿verdad? Que el incienso tiene que ver con la oración, con la intercesión de un adorador. Pero aquí curiosamente había un poco de incienso, ¿verdad? Al lado de los panes y reflejando eso, ¿verdad? Que la oración de una persona, pues es obviamente, evidentemente, con la palabra, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver esta mesita muy, muy, muy clave, muy específica, ¿no? Y que de alguna otra forma, nos enseña muchas cosas que, eh, traen mucha verdad. Ok, para ir avanzando un poquito más, ¿verdad? Porque obviamente, pues bueno, ya estamos en momentos específicos también de tiempo. Pero por ejemplo, vamos a entrar ahora a lo que tiene que ver con el candelero. En el hebreo se le llama la menorá, esta está en Éxodo 25.
Y bueno, ahí ustedes pueden ir viendo algunas características muy interesantes. Mm, hay algunas representaciones tradicionales. Ahorita más adelante, bueno, si nos da tiempo, vamos a ver algunas representaciones o algunas otras perspectivas de algunos otros comentaristas. Pero si se dan cuenta, pues bueno, aquí está, el candelero tiene ciertas características, ¿no? Como lo que tiene que ver con estas flores, frutos, ¿no? Hay una especificación que dice flor, botón, cáliz, y bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿no? 7 lamparillas, una es una caña central, ¿ok? Una caña central donde hay una base, una barra, ¿ok? Y más o menos, esta es la altura que se refleja, ¿verdad? En puños o bueno, en tamaño, ¿no? En puño, pues bueno, más o menos son alrededor de 10, 15 centímetros, entonces más o menos ahí ustedes pueden ir visualizando cómo estaba de tamaño. Pero este candelero representa de alguna otra forma la evidencia del Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, o del Santo, Espíritu de el Santo, este, que o evidentemente pues es una expresión, ¿no? De la iluminación que el Espíritu de Dios tiene para cada uno de nosotros. Es muy bonito analizar este asunto del Ruach HaKodesh y que indiscutiblemente es la emanación de Dios, porque recordemos que tanto Yeshua como el Espíritu, pues es Dios, ¿no? Son uno, es uno solo y a final de cuentas es Dios evidenciándose a través de su Espíritu, que bueno, aquí cabe mencionar algo muy interesante y creo que es importante decirlo. Mucha gente o muchos lugares quieren representar el Espíritu de Dios a través de una paloma, ¿no? Pero recordemos que no es una paloma. Dice que se reposó como paloma, mas no que era una paloma. Y lamentablemente la representación de una paloma tiene que ver con una diosa egipcia, me parece, o Asiria, o una onda así, creo que es Isis, una diosa, ¿no? Que tiene que ver con la paloma. Entonces, imagínense, ¿no? Mucha gente con buen corazón ha querido representar al Espíritu de Dios y ha puesto hasta palomas, ¿no? En sus logos, pero no tiene nada que ver el Ruach HaKodesh. Si quisiéramos representar al Espíritu del Santo, con algo o relacionarlo con algo, creo que este mueble sería el más indicado, no una paloma. Porque el candelero tiene que ver con el Ruach HaKodesh, ¿no? El candelero tiene que ver, es muy, todo lo que conlleva el candelero, porque evidentemente pues tiene algunas características que vamos a ver en esta clase que evidencian esto. Ok, entonces yo voy a compartir, bueno, más bien voy a poner, ok, voy a compartir la pantalla y también vamos a poner un video. Así es de que vamos a ponerlo aquí. Y bueno, ahí vamos a ver ahorita ciertas características. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza, su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro,
con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña, y deben ser labrados a martillo, de oro puro. Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí en el monte. Muy bien. Qué interesante, ¿verdad? Vemos en este mueble que es importante para este tiempo. Pero bueno, recordando algunas características, es 7 lamparillas, una caña central. Aquí curiosamente es un elemento, pero a la vez son 2. Si se dan cuenta, cada mueble tiene algo muy interesante, ¿no? El altar de sacrificio es fuego, pero hay un animal. El kior o la fuente es agua. El altar de incienso es incienso, pero de repente también en los 4 cuernos hay sangre. En el shulhan es pan, pero también tiene un poquito de incienso. Y en este mueble es fuego, pero también aceite, ¿no? Es algo muy, muy, muy interesante porque es el combustible para poder ser y bueno, evidenciar que haya fuego, ¿no? Si ustedes ven, hay algo muy, muy interesante que es flores, botones, ¿no? Y se le considera, ¿no? Como adornos, pero eran como frutos, ¿no? En un sentido. Y, y todo esto es muy, muy, muy interesante para el candelero. Ay, perdón. Entonces, lo importante es de que nosotros vemos la evidencia del candelero. Su función, de hecho, esto no lo había mencionado tampoco, y es importante decirlo. El altar de incienso fue puesto, ese sí lo dije, fue puesto al lado, pasando las columnas, ¿verdad? Que decíamos que no es como otros que lo han puesto pegado al velo, sino realmente es pegado a las columnas entrando al Kodesh. Pero el Shulhan está al lado norte del candelero, o sea, hacia el punto cardinal del norte. Y rápidamente, ¿verdad? Antes de que se me olvide, porque es importante evidenciar los puntos cardinales. Se menciona que del lado norte viene el ataque del enemigo. Entonces, si se dan cuenta, el Shulhan por eso fue puesto al lado norte. Y que es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que ¿por qué el Shulhan es puesto? ¿Por qué el Shulhan es una mesa de legislación? ¿Por qué está el pan? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿verdad? Se legisla, se revoca, o más bien se declara o se proclama sobre el enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está al lado norte, con el Shulhan, ¿no? Era un detallito que era importante. ¿Por qué? Porque también el candelero se ponía al otro lado, al lado sur. Y del lado sur se menciona que vienen las bendiciones, todas las bendiciones vienen del sur. Entonces, por eso es muy, muy importante entender la evidencia del candelero en este asunto. Ahora, como características que ustedes los vieron, aparte de las 7 lamparillas, es un mueble que se habla de peso, aunque ustedes ahí ven una medida, una altura, sin embargo se habla más del peso.
y el peso tiene que ver con 74 kilos. Sí, sí, 74 kilos de oro. No, sí. Ay, se me fue ahorita el número. Bueno, sí, ahorita escucharon, este, ay, perdón, ¿cuántos fueron? Ay, se me fue treinta y ahorita. cuatro kilos. 34, 34, ay, gracias. Gracias, José, es cierto, 34. Por eso ahorita me quedé así, no, no, no son 74, son 34. 34 kilos de oro, es correcto. Muchas gracias, José. Y es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, del hablar del peso y es muy, muy interesante. Varios aspectos hay que mencionar aquí. Uno, como había dicho, tiene que ver con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios alumbra en cada uno de nosotros y es la evidencia que se refleja. Yeshua dijo, yo soy el que tiene los 7 espíritus. Entonces en Isaías 11 habla acerca de 7 atributos, porque es un solo espíritu, no es que sean diferentes espíritus, sino simplemente son 7 formas o atributos en el que el Ruach se mueve y que tienen que ver con la evidencia de Yeshua, del Espíritu de Dios. Entonces, Isaías 11 habla que es el Espíritu del Eterno, Espíritu de sabiduría e inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor. De hecho, incluso son cosas que van, van a la par, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos Espíritu, del Eterno, como que haya central, sabiduría, pero va ligado a inteligencia, ¿no? Bueno, ahí más o menos. Luego, consejo, poder, ¿no? Ahí está. Y conocimiento y temor, ¿no? ¿Ok? Entonces es muy, muy interesante identificar, ¿no? Eh, que están alineados, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor, ¿no? Y que de alguna otra forma son, Yeshua dijo, ¿no? Yo soy el de los 7 espíritus, o sea, qué interesante que esto tiene que ver con Yeshua y su manifestación de lo que es Él, ¿no? Entonces, eso a final de cuentas, esto está relacionado y es a lo que te lleva el Ruach, a lo que te lleva Espíritu de Dios en tu vida, a tener esta evidencia de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, ¿no? Eso es a lo que nos lleva, eso es, podríamos decir, y recuerden que Yeshua dijo que iba a quedarse su espíritu, el cual nos iba a enseñar y recordar. Entonces, ¿a través de qué nos enseña el Espíritu de Dios o cómo es la evidencia? Bueno, pues a través de, como es el Espíritu del Eterno, entonces a través de su sabiduría, de su inteligencia, consejo, poder, de su conocimiento y de su temor, ¿no? Y que son 7 evidencias del Espíritu de Dios en nuestras vidas que se reflejan en tu diario andar y que es una evidencia de un caminar, ¿no? Y que a final de cuentas es lo que conducía a la vida de Yeshua, porque él dijo en Apocalipsis, yo soy el que tiene los 7 espíritus. Entonces es una evidencia del caminar del Ruach en tu vida que refleja esto y de una forma evidentemente. Ahora, este es un mueble muy interesante porque, ok, a ver, déjame ver aquí, dice, claro, así es correcto, Irving. Es correcto, el Eterno le enseñó a Bezalel y le mostró el diseño. Entonces, él fue la forma y que incluso Bezalel, tomando un poquito el comentario de Irving, dice que fue lleno del Ruach para poder construir los muebles. Y esa evidencia, es el Hogma, la Tebuná del Eterno, ¿verdad? El Da'at de Dios, que es un conector que te lleva a poder evidenciar el conocimiento del Eterno. Recordemos que no es un conocimiento, este, ¿cómo podría decirse?
de adquisición de estudio. Recordemos que eso es la mentalidad griega. Y digo, no está mal adquirir conocimiento a través del estudio, a través de lo que tú estudias. Sin embargo, cuando estamos hablando del conocimiento de Dios, cuando estamos hablando de esto, tiene que ver con una revelación de una eternidad o de una porción de revelación, ¿no? Esa es la palabra de conocimiento. Eso también tiene que ver con sabiduría, ¿no? Ajá. Eso también, bueno, ahí también recuerden que el Espíritu de Dios evidencia también siete dones, ¿no? Que, perdón, 9 dones que son muy, muy importantes, ajá, y que también habla acerca del fruto del Espíritu de Dios. Entonces, es muy, muy interesante cómo todo se va relacionando, ¿no? Recordemos que los dones se dividen en tres, que se dividen en dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y, y discernimiento de espíritus, me parece. Después está los dones de poder, que es fe, sanidades y milagros, y los dones de inspiración son profecía. eh, Se me fue ahorita me acuerdo. Fe, sanidades, milagros, a lenguas e interpretación de lenguas, ¿no? Esos son los 9 dones que el Espíritu de Dios da a tu vida. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, se relaciona mucho igual con los 7 espíritus. Y, por ejemplo, en el caso de los frutos o el fruto del Espíritu es igual, ¿no? Porque si se dan cuenta, qué interesante que el candelero tiene fruto, ¿no? Y es eso lo que se refleja. Esa es la vida al que el Espíritu de Dios te va a conducir. Cuando tú te dejas llevar por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios, eso es como en el caso de Betzalel, como nos decía Irving, o sea, imagínense, se comenta que Betzalel era un joven de 17 años que fue lleno del Ruach HaKodesh para poder, o sea, nada más Moshe o Moisés les enseñó el diseño, o sea, él dijo, el Eterno me reveló esto, ahora construyalo, ¿no? O imagínense, ¿no? O sea, no les dijo ni cómo hacerlo. Eso es cuando hablamos del Jogma, de la Tebuná, del Da'at de Dios, que tiene que ver con conocimiento, con sabiduría del Eterno. Pero también esto va relacionado al don que Dios va dando del Ruach a través de tu vida. O sea, si se dan cuenta, hemos estado viviendo un transitar en el Mishkan, donde tu vida, pues es una vida que tiene que reflejarse en el altar de sacrificio, tu vida tiene que reflejarse en la fuente de cobre, tu vida tiene que reflejarse en el altar de incienso, en el shulchan, pero también tu vida tiene que reflejar a través del candelero, que es algo que da peso a tu vida, ¿no? Que da esa formación en tu vida a través del Espíritu de Dios, ¿no? Y que obviamente el Espíritu de Dios da herramientas, da regalos en un sentido para que puedas utilizarlos, ¿no? Es algo que te va llevando a más, ¿no? Hay gente que no sabe ni qué dones tiene en su vida, entonces es importante que tú sepas qué dones empiezan a reflejarse dentro de ti, ¿no? Que van evidenciando también el llamado, el ministerio que Dios va depositando en tu vida. Pero también cuando hablamos del fruto, pues estamos hablando de carácter, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que dice que contra tales cosas no hay ley, o sea, es quien camine bajo ese peso de carácter, pues no habrá, el enemigo no lo podrá legislar, porque no habrá que atacar, ¿me explico? Porque ya le venció. Recordemos que hay una frase que dice que por qué Satanás se vuelve un acusador y por qué te acusa, porque no le has vencido. Entonces, por eso él se va a quejar, ¿no? Que no le hemos vencido. Entonces, cuando tú
a través del Ruach HaKodesh te envuelves en medio de todo esto, pues no hay ley, no hay una legislación que pueda venir en tu contra porque estás venciendo. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que el Ruach HaKodesh hace, ¿verdad? No nada más en un aspecto, porque podríamos hablar en un aspecto muy, muy de revelación, oh, el Espíritu de Dios, oh, estoy hablando en lenguas, o estoy interpretando las lenguas, o viene el don de profecía, pero ¿qué hay con el área del carácter? Por eso va de la mano, por eso es un peso que trae a la vida de una persona que se deja llevar. O sea, eso es a lo que me refería cuando Yeshua dice que el Ruach se queda o deja mi espíritu, el cual te va a enseñar y te va a recordar todas estas cosas. Entonces, el Ruach te enseña a través de lo que él te proporciona. Eh, hay por ahí algunas enseñanzas que he dado en relación a, y bueno, quiero hacer un pequeño comentario de esto, este, porque es evidentemente lo que el Ruach hace en cada uno de nosotros. Um, eh, cuando, cuando Abraham manda a buscarle esposa a Isaac, manda a su criado, ¿no? Eso viene en la Torah. Y lo interesante es de que, bueno, viene el libro de Génesis, y lo interesante es de que va Eleazar, el criado, y llega a una región y ve a una mujer, fíjese qué interesante, y Eleazar dice, bueno, señor, pues, pues tú guíame, ¿verdad? Y la mujer que yo le pida de beber y que ella, eh, tome, ¿verdad? Y me diga que me da más también a mí y a mis camellos. Entonces, llega la mujer, va pasando con un cántaro de agua, y es muy interesante eso. Y pues le pide el criado, Eleazar, la mujer hace eso, ¿verdad? Le dice, sí, ¿verdad? Con mucho gusto, y también le voy a dar a tus camellos. Y un camello dicen que se llena con 40 litros y el criado no traía un camellito, o sea, el criado traía varios porque iba a demostrar la riqueza de su amo. Lo interesante de esto es de que, y ese es mi comentario, que el criado le da unos brazaletes. Ajá, le dio unos brazaletes. Y le dice, es que ya le cuenta, ¿verdad? Bueno, es que mira, me manda mi amo Abraham, etcétera, etcétera, podemos, de esposas con su hijo, etcétera, etcétera, y ella, vamos, dice, wow, qué cosa tan tremenda. Y lo interesante de esto es también que que llegan a la casa Rebeca, ¿verdad? Rebeca la mujer. Y entonces, qué cosa tan tremenda, que le cuenta, ¿verdad?, el criado, y es que mi amo está buscando esposa a su hijo, etcétera, etcétera. Y bueno, le dice a la mujer, ah, ¿quieres irte, verdad? Y bueno, le pide permiso a la familia, y ellos dicen, pues lo que diga la muchacha, y ella dice, sí, sí, quiero ir. Y entonces, vean qué interesante, el criado empieza a dar más vestidos, más bienes, ¿verdad? Y hasta juareó también a toda la familia. Y bueno, la historia es muy bonita, ¿no? Porque, pues bueno, la sube para terminar, ¿verdad? Este bloquecito, la sube al camello y se la lleva al encuentro con el amo, con el esposo. Y lo hermoso de todo esto es de que dice que Rebeca, cuando ve a lo lejos al esposo, le pregunta al criado, este es mi señor, y él dice, él es, y dice que se cubre, ¿no? Y dice que ahí Isaac tiene contentamiento con Rivka, con Rebeca, y y bueno, y se casan.
¿Qué tiene que ver esto enseñanza o qué rayos tiene que ver esto con el candelero? Bueno, mucho, mis amados. Porque Abraham es tipo del padre, Isaac es tipo de Yeshua, el criado es tipo de el Ruach HaKodesh y Rivka es tipo de la Kala o de la esposa. Entonces, el Ruach es enviado para poder vestir a la esposa. ¿Y cómo te viste el Ruach? A través de dones, a través de frutos. Pero ¿cuál fue la evidencia que la muchacha o Rivka fuera vestida? Porque la halló trabajando. Pues dice que venía con un cántaro de agua. Y aparte, ella hizo más allá de lo que se le pidió. Acuérdense que hay 3 tipos de líderes. El líder inútil, o sea, el que nada más hace lo que se le pidió. El líder mediocre, que ese hace todo a medias. Y el líder de excelencia. El líder de excelencia es el que hace más allá de lo que se le pidió. Rivka venía con esa intención. ¿Por qué? Porque el criado simplemente le pidió de beber y ella dijo, ok, y le voy a dar a tus camellos también. De ella nació. ¿Eso qué originó? Que el criado le diera algunos brazaletes, la empezara a adornar. ¿Sabe cuál es una evidencia del Ruach hoy en día para nosotros? Es el adorno de la Kala, el adorno de la novia, el adorno de la esposa. Por eso cuando tú ves este candelero, tú lo ves con frutos, como adornos, lo ves con botones, porque es un adorno, a final de cuentas. El don que el Espíritu de Dios trae a tu vida, recuerden que hay tres divisiones de los dones de revelación, dones de inspiración, dones de poder. Y lo que generan dentro de ti es eso, es un adorno, es una herramienta. Pero también el fruto, o sea, porque imagínense, a causa de que Rivka accede, porque después van a la casa de sus familiares, y entonces los familiares le preguntan, bueno, ya nos contaste la historia, Eleazar, bueno, que ella decida. Y ella, sin conocer al esposo, ¿sí? Ella dice, yo quiero ir. Entonces, esa es una evidencia de una esposa o de una desposada, porque se estaba desposando en ese momento, y dice que el criado, Eleazar, dio todo el resto de lo que traía de regalos, de adornos. Entonces, yo puedo mirar así muchas veces los dones que el Espíritu de Dios trae a tu vida, los trae como adornos, pero obviamente te tiene que hallar trabajando. Es más, Dios no se le revela a los flojos indiscutiblemente, ¿verdad? Ese es un punto. 2, cada vez que Yeshua mandó a hablar a alguien o lo llamó al ministerio, lo llamó trabajando. Estaba trabajando esa persona. Entonces, el Ruach no te va a adornar con cosas si tú no estás trabajando, si tú no tienes amor por la obra, si tú no buscas, o sea, la herramienta que el Eterno va a dar a tu vida. Entonces, evidentemente, ¿verdad? Los dones que el Espíritu de Dios trae a tu vida son herramientas. De hecho, la palabra don viene de carisma, como un regalo, de caris, de regalo. Entonces, lo interesante de esto es de que el Ruach te adorna, te viste, y por eso recordamos esta historia, ¿verdad? De Abraham, de Isaac, de Eleazar, de Rivka. Lo interesante es esto, ¿verdad? Porque es algo muy, muy hermoso. Y lo más hermoso es cómo el criado la monta a Rivka en un camello, ajá, y la lleva por el desierto para encontrarse con el esposo. Entonces, ¿por qué fue enviado el Ruach? Para encontrarnos con el esposo, para encontrarnos con Yeshua y acercarnos al esposo, adornar a la Kala. Si hay algo que el Ruach hace hoy en día en nuestras vidas es adornarnos. Eso es por lo cual celebramos en Shavuot. Recuerden que el siguiente ciclo que va a venir de las fiestas es Pesach, Hat Hamatzah, Bikurim, y se cierra con Shavuot, que es la fiesta donde sabemos que el Eterno entregó la Torá, pero también se libó el Ruach HaKodesh en esta tierra.
Entonces, esto es algo evidentemente con el candelero. Por eso yo les dije al inicio, si nosotros queremos considerar o relacionar el ruaj con algo, no sería con una paloma, tendría que ser con un candelero, porque evidentemente el candelero refleja lo que el ruaj tiene para cada uno de nosotros. Y es evidentemente, amados y amadas, que el ruaj te viste, te adorna, te embellece, te da un propósito definido en tu vida. Y que obviamente, ¿verdad? Tiene que ver con un momento de lo que hace en tu vida es formarte. ¿Por qué? Porque el candelero, amados y amadas, y con esto voy terminando, ya la otra clase también volveremos a comentar parte del candelero, pero el candelero fue labrado a martillo, amados, amadas. Entonces, si estás medio descuadrado en los asuntos del reino, no te preocupes, amado y amada, el martillo de Dios está presente para moldearte. Recuerden que no esto, yo cuando he dado esta clase les digo, amados y amadas, esto no es un mazo, porque el mazo destruye, el martillo construye, o sea, son dos formas diferentes, ¿sí? Entonces, no es, o sea, el ruaj sí te va a procesar a martillazos, no te va a destruir, pero sí te va a martillar. Y es importante que, ¿verdad? Que te dejes martillar por el Ruach HaKodesh a través de este tipo de clases, a través de la enseñanza de tus pastores, a través de sujetarte a las autoridades. Son los martillos de Dios, ¿no? Entonces, cuando estás descuadradón, descuadradona, ándele, ahí él va el martillazo. No te va a destruir, pero sí te va a moldar el martillo de Dios. Entonces, es importante porque este mueble fue labrado a martillo. Y aquí voy a pararle porque ya quiero decir más cosas, pero este voy a pararle aquí para dejarle a ustedes si hay alguna algún comentario o alguna pregunta aquí para ir finalizando. Preguntas no hay. Buenas noches, pastor. Buenas noches. No, saludos, saludos. Pues sí, ciertamente lo que habla muy interesante y siempre que damos este tema, el del martillo siempre sale a reducir, siempre sale la expectativa de que ciertamente el Señor forma con un martillo, ¿no? Que va formando y es una parte muy, muy interesante para saberlo, como lo decía ahorita, ¿no? No te destruye, sino te va formando y es algo muy, muy bonito, pues que ciertamente yo tengo una palabra un testimonio, ¿no? Cuando digo que cuando llegué a los pies de Cristo, hice mi pacto, cuando me ministraron, me ministró una persona anciana de la iglesia y uno ya estaba así en edad. Y me decía tantas cosas, pero de lo que me acuerdo y siempre doy mi testimonio es como decía, él me decía, el Señor te va a poner por cabeza y no por cola. Y me daba testimonios de su vida así rápidamente y uno se queda aturdido de tanto que le dicen a uno ciertamente, ¿no? Porque pues, va empezando uno y no sabes, y a través del caminar en Cristo, a través de caminar de que el Señor nos alcanzó, empieza uno a ver cómo se va transformando nuestras vidas, cómo se va haciendo. Entonces decimos, cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de lo que el Señor va haciendo con nosotros, nos va transformando y ciertamente hay veces que duele, ¿verdad? El martillito duele, pero es una formación en nuestras vidas y le damos la honra y la gloria Amén. llevando a cabo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Isma. Claro, es correcto y creo que evidentemente cada vez que el Padre nos va definiendo, pues nos tiene que ir formando, ¿no? Y creo que es una forma muy clara, muy específica. Ok, gracias, Pastor Isma. Servando, a ver, trato de entender tu comentario. Dice que el candelero
es la símil de la constitución del hombre. O sea, no sé si lo estoy entendiendo que así como el hombre está siendo constituido, así también el candelero fue constituido, fue formado, o no sé si va por ahí tu comentario. Bueno, creo que sí, por ahí va, ¿no? A ver. Ah, no, yo creo que era, no. Ok, bueno, pero sí, bueno, sí, bueno, sí, sí, así, ok, bueno, perfecto, gracias, Servando. Sí, o sea, así como seres humanos nos vamos constituyendo en el reino, pues obviamente el candelero nos va llevando, o sea, por eso fue puesto el Ruaj, o sea, lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, por eso la evidencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque evidentemente lo que va haciendo es que nos va constituyendo, nos va formando, nos va procesando, ¿no? Y curiosamente aquí es oro puro, ¿no? O sea, es oro puro, oro macizo, o sea, específicamente, ¿verdad? Y indiscutiblemente a martillazos, pero 34 kilos de oro, que a final de cuentas si descomponemos el número 34 nos vuelve a dar 7, ¿no? 4 y 3 son 7, ¿no? Y ya no podemos descomponer el 7, así se puede también interpretar muchas cosas. Entonces el 34 lo descomponemos en 2, 4 y 3 son 7. Entonces el número 7 es el peso indicado, o sea, lo que el Eterno está buscando es de que en la Constitución peses, ¿no? Peses y llegues al número indicado. Y bueno, es importante que nosotros entendamos el peso, ¿no? Porque recuerden que hubo un rey en Babilonia que no adquirió el peso adquirido y le fue dado la legislación de Mene Mene el Tekeluparsin, o sea, ha sido pesado, pero ha sido hallado falto, ¿verdad? Entonces esperemos que al ser pesados no seamos hallados faltos. Ese es el punto importante en el asunto del candelero, amados y amadas. En la constitución que el Eterno está dando a tu vida, se genera, ¿verdad?, el peso, y eso es lo que va poniendo el ruaj en tu vida. Todos estos adornos que mencionábamos, indiscutiblemente, pues van siendo el peso que el Eterno va forjando dentro de ti, la constitución que va dejando dentro de ti, o los adornos o la preparación de una esposa que se va preparando para su amado. Recuerden en la historia que estaba mencionando del libro de Génesis, pues bueno, Rebeca fue llevada, ¿verdad? En el desierto, que eso es muy interesante, también conocemos y sabemos los desiertos tienen que ver con procesos, pero es llevada en el desierto y es llevada al encuentro con el esposo. Entonces, eso para mí ese lapso entre el ser adornada, en que Rivka decidió, el ser adornada, expuesta y la lleva Eleazar, y ese encuentro, el cubrirse cuando se cubre todo eso, para mí ese es como un momento un poquito que tiene que ver con el levantamiento, ¿verdad? Que ahí es un asunto muy, muy profético, ¿verdad? Eso es una similitud que podemos hacer ahí, pero muy, muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Servandito. Y ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Por ahí vi que alguien, bueno, no sé si alguien quería preguntar en relación al candelero, alguna otra preguntita. Obviamente en la siguiente clase vamos a seguir retomando el tema del candelero, pero bueno, ya avanzamos una parte, teníamos que cerrar como la vez pasada, cerrar el asunto de la mesa, pero la próxima clase estaremos cerrando bien el candelero, ¿ok? Pues parece que ya nadie quiere preguntar. Muy bien. Pues bueno, mis amados, pues siempre es un gusto estar con ustedes.